Buen día, queridos amigos. Estamos muy contentos iniciando este nuevo año 2023 y también pues apenas terminando el año 2022. Reciban un saludo de parte de la Iglesia Fuente de Agua Viva y el tema de hoy lo llamamos humildad y oposición. La oposición que se presenta cuando uno extiende el Evangelio. Los pasajes bíblicos son el Salmo 105, Isaías 55 del 1 al 3, Hebreos 7 del 22 al 28 y Juan 15 del 20 al 25. Nosotros en la meditación de estos pasajes podemos ver cómo se requiere humildad para vivir la enseñanza que el Señor Jesucristo nos da. Se requiere que nosotros conozcamos al Padre y cómo fue su amor para nosotros en su Hijo Jesucristo. Y nosotros podemos ver que cumplimos el propósito de que los ciclos de tiempo, como los mide el ser humano, se pueden terminar con gratitud y también con dependencia de Dios para hacerlo pues correctamente o también de la manera en que pues todos desearíamos vivir en la voluntad de nuestro Dios. Y nosotros podemos decir que para los que confían en Dios siempre habrá buenos tiempos, aunque haya dificultades, aunque haya problemas, errores, fracasos y muchas cosas tristes. Para los que confiamos y volteamos nuestros ojos a Dios, siempre va a haber ánimo, aliento y esperanza. Y nosotros sabemos que los ciclos que hay en la vida del ser humano deben terminar y son necesarios que terminen, así como terminamos el año 2022. El Señor en su palabra nos dice: yo soy el alfa y yo soy el omega, el inicio, el fin de un ciclo y el inicio de otro. Es como si dijéramos de la A a la Z, alguien que inicia la enseñanza, la escritura, un aprendizaje de la A a la Z. Y sabemos que Dios siempre sabe terminar las cosas. Él terminó su obra en su Hijo Jesucristo aquí en la tierra. ¿Y quién de nosotros no le gusta terminar bien las cosas? Cerrar con broche de oro, como lo decimos en algunos de los proyectos en el mundo. Todo lo que empieza bien, termina bien, aunque nosotros por experiencia hemos visto que no siempre sucede así. En general, siempre empezamos los proyectos muy animados y no siempre los concluimos, muchas veces acaban mal. Y por eso la pregunta: ¿cómo es que terminaste el año 2022? ¿Cómo es que lo estás terminando? ¿Y cómo vas a iniciar este año siguiente, el 2023? Cuando se terminó la pandemia y se nos permitió volver, entre comillas, a la normalidad, nosotros debemos ver que terminamos de cierta manera. ¿Cómo fue nuestra experiencia al terminar la pandemia? Y nosotros, pues, si queremos capitalizar la experiencia, nosotros sabemos que hay que meditar en nuestra actuación, cuáles fueron nuestros errores, cuáles fueron nuestras frustraciones, cuáles son nuestros fracasos y aprender de ellos, así como también repasar lo que fue bueno, cuáles fueron los aciertos que hubo y pues qué importante para todos y qué necesario para todos capitalizar
lo que el Señor nos mostró, lo que caminó con nosotros y lo que podemos nosotros tomar en cuenta para seguir haciendo su voluntad. Y nosotros, una de las cosas que podemos estar seguros es que la misericordia de Dios es para siempre, que su amor es incondicional, que su fidelidad no hay otra como la de Él, Señor, y porque también nos permite ver cómo hemos actuado, cómo hemos terminado las acciones, hemos estado motivados, estamos satisfechos. ¿Cuál es la razón correcta para vivir los planes que hacemos y a los cuales le pedimos a Dios ayuda? La vida inicia y la vida termina. Se nace, se muere y el tiempo es el recurso valioso que el Señor nos concede y siempre pues podemos dar cuentas para reflexión, para meditación, para buscar el provecho y la utilidad de todas esas experiencias. Y por eso la pregunta, ¿cómo terminaste el año 2022? ¿Y cómo te gustaría iniciar este 2023? Lo que Él nos pide, hemos visto en muchos de los pasajes que se revisan semana tras semana, que es muy necesaria la humildad, es muy necesaria la generosidad, es muy necesario el servir y aunque se sufre oposición al poner en práctica las enseñanzas que el Señor Jesucristo nos dejó, Él nos dice que nosotros podemos actuar siempre haciendo las órdenes que Él dejó en su palabra, dar a conocer a su Hijo. Vamos a leer el pasaje de Juan 15 del 20 al 25 que nos dice lo siguiente: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Amén. Amén a la palabra de Dios. Son 7 versículos. Y el 20 nos dice que acuérdate de la palabra que yo te he dicho. No es el siervo mayor que su señor, como nos lo dice Juan 13:16. Este pasaje que está en 2 hojas anteriores, que nos dice: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. En este pasaje trata acerca de la humildad, y en el pasaje que hoy estamos revisando trata ahora acerca de la oposición que se sufrirá al dar testimonio del Señor Jesús. Dice: si a mí me han perseguido, y realmente fue así como podemos ver lo que le sucedió a nuestro Salvador, también a vosotros os perseguirán. No va a ser un camino fácil, y como nos lo decían en pasajes anteriores, toma tu cruz y sígueme. La mayor parte
la persecución será de origen religioso. Si han guardado mi palabra, y como sabemos no se guardó la palabra del Señor, no lo hicieron, también guardarán la vuestra. Significa que el mundo no aceptará vuestra solución en Cristo, esa propuesta que se hace de vida. Y tampoco creerán en su ministerio ni en la crucifixión. Pero todo esto os hará por causa de mi nombre, el nombre que es ensalzado con amor y con más atención es el nombre de Cristo, es el nombre de Jesús, porque no conocen al que me ha enviado. A pesar de las afirmaciones de las religiones del mundo, si ellos rechazan a Cristo, significa que no conocen de Dios. Si no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. El pecado de rechazar a Cristo es el mayor pecado de todos, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Quiere decir que desde el acontecimiento de la cruz, el mundo no tiene excusa alguna. El que me aborrece y también a mi Padre aborrece, de todas las maneras posibles, Jesús volvía a declarar que era imposible separarlo del Padre o al Padre de él. Si no hubiese hecho entre ellos obras, cuales ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Su predicación, su enseñanza, sus milagros revelaron claramente quién era él. Hoy ha hecho este año milagros y claramente te ha revelado quién es él. Entonces está la pregunta para nosotros: ¿crees sus obras? ¿Vives esas enseñanzas que él trajo? Dice, pero ahora las has visto y me aborrecen tanto a mí y a mi Padre. La condena más horrible que se puede pronunciar en los seres mortales. Por último, el versículo 25 dice, mas para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, no significa que ellos fueron obligados a hacer esta cosa, sino se predijo que lo harían. Me aborrecieron sin causa, como nos lo dice el Salmo 35, 19. Y nosotros podemos leer en este Salmo que nos dice, no se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa, guiñen el ojo. Y pues, ¿qué conclusión de este pasaje? Parece un poco difícil de captar, pero nosotros podemos aprender que para seguir el camino del Evangelio, para seguir a Jesús, es necesaria la humildad que se nos enseña en toda la obra que el Señor Jesús hizo aquí en la tierra. En este año que pasó y en este año que comienza, es indispensable el practicar la humildad. Habrá mucha oposición a extender el Evangelio, a cumplir el mandato de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Habrá mucha oposición, pero nuestro deber es dar a conocer al Padre en su Hijo. El dar a conocer las buenas noticias de salvación que hay para aquella persona que se arrepiente y que pone su fe en Cristo. El Espíritu Santo nos revela lo que Jesús ya hizo en la cruz y nuestro privilegio es el poder dar testimonio de Él. Y nosotros sabemos que todas las acciones, que todos los planes que no se realizaron el año pasado por falta de fe, por falta de valor en el terreno espiritual, por la oposición que se presenta, el Señor nos está invitando a que vayamos a Él, a que estemos con Él. Y así nos lo dice
el libro de Isaías 55 y nos recuerda que la misericordia de nuestro Dios es gratuita para todos y que nosotros debemos de tomarla, conocerla. Y Él nos dice aquí, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastas el dinero en lo que no es pan y tu trabajo en lo que no sacia? Oíd atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclina tu oído y venid a mí. Oíd y vivirá tu alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y el Señor aquí nos da ese ánimo, ese aliento, esa esperanza para comenzar otro ciclo más, otro año como normalmente lo ha dividido el ser humano. Y nos dice, tú necesitas de mi misericordia, tú estás sediento, tú estás cansado y tú no tienes con qué comprar. Así es que ven a mí, porque yo te lo ofrezco sin dinero y sin precio. Venid a mí y no gastes tu dinero en lo que no es pan y tu trabajo en lo que no sacia. Nosotros necesitamos gozo para confiar en la compañía de Dios hasta que Él nos llame a su presencia. Nosotros sabemos que hay cosas muy difíciles que pasar y que enfrentar en estos tiempos. Mucha desesperanza, violencia, egoísmo, muchas maldades. Pero el Señor nos llama a, con amor, construir un proyecto de atención, de convivencia en sociedad, de convivencia con la familia, con los vecinos, con los amigos, pero pues sí, en especial con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Y pues podemos ver cómo con trabajo y disciplina, dependiendo del Señor, con una oración diaria, con un alimento diario de su palabra, nosotros vamos a poder dar el respeto, el amor a la gente. Y pues como nos dice, es más bienaventurado es dar que recibir. Más gozo hay entre la persona que sabe darle a los demás. Y hay alegría en eso. El Señor nos invita a probar esa forma de vida para este año. El capítulo 7 de Hebreos, este libro escrito ya cuando Cristo había regresado al cielo, nos enseña lo siguiente. Dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Fiador. Se nos recomienda en Proverbios no ser fiadores de nadie, pero aquí se nos dice que Cristo es el fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Qué grande esperanza, qué grande ánimo, qué seguridad nos ofrece el Señor Jesús para salvar perpetuamente, para interceder perpetuamente a cualquiera que se acerque al Señor. Y esta es la invitación que para este año se nos hace y para cualquier día. Tú voltea tus ojos a Cristo, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Un sacerdote como ningún otro, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados,
y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, el Hijo hecho perfecto para siempre. Y si estamos buscando de qué manera podemos iniciar un nuevo año, de qué manera caminar con el Señor, pues aquí se nos da todo lo que el Señor nos ofrece. Un sacerdote que salva para siempre, un sacerdote sublime y santo, inocente, sin mancha, y que está intercediendo por nosotros siempre. Démosle gracias y iniciemos este año con la seguridad de que el Señor Jesucristo nos está ofreciendo esto y que nosotros lo podemos experimentar, lo podemos vivir. No hay ninguna otra creencia que pueda dar esta esperanza al ser humano. Démosle muchas gracias a Dios. Bendito Señor Jesucristo, te agradecemos que hayas venido a la tierra para salvarnos. Te damos la honra, la gloria, porque solo tuyo es el poder, la sabiduría, y tú eres un consejero admirable para el ser humano. Gracias por salvarnos y te rogamos, Señor, que este nuevo ciclo de tiempo que nos concedes iniciar, caminemos contigo, que nos des de tu Espíritu Santo para hacer los mandamientos que tú nos enseñas y que no pueden ser superados por ninguna otra enseñanza humana. Señor Jesús, a ti la honra y la gloria por el año que comenzamos, por el tiempo que nos das. Guarda tu iglesia, guarda a los creyentes, Señor, y permite que este año sea de salvación para el pueblo mexicano, para la ciudad en la que esté cualquiera de nosotros escuchando tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por todo. Amén.